Hola mis crocheteros, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Si es tu primera vez aquí, pues bienvenido, espero que te guste mi contenido. Y si te gusta, pues te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Yo soy Mayelyn Ross y soy la creadora detrás de todo el contenido que se comparte en este canal. Y hoy te tengo una súper recomendación que sé que te va a gustar tanto como a mí. Les había comentado en una transmisión en vivo de que una marca me había contactado para hacer una colaboración, pero no quería darle detalles, ni siquiera les dije el nombre, porque quería esperar a recibir sus artículos para comprobar que su calidad era buena, porque en esta tienda he encontrado unos precios que están increíbles. Así que quiero mostrarles todo lo que me han enviado y que yo tuve la oportunidad de elegir. Además, no solamente para nuestra área que es las manualidades, sino que ellos tienen diferentes productos para muchísimas categorías. Así que quédate a ver este video. Antes de mostrarles todo lo que me enviaron, primero les voy a hablar un poco acerca de esta tienda. Temu es un mercado en línea que ofrece los productos a precios más competitivos en múltiples categorías, tanto moda, joyería, decoración del hogar, artículos para mascotas, artículos para manualidades, que es lo que nos gusta a nosotros, ¿verdad? Y más. Ofrecen productos de la más alta calidad a precios muy asequibles para que todos puedan disfrutar de las comodidades de la vida. Y como si todo esto fuera poco, Temu ofrece envíos gratis. Sí, gratis para nuevos usuarios y también tienen devoluciones gratis hasta 90 días. Y estas son dos de las cosas que yo más tomo en cuenta al momento de realizar compras en línea. Temu acepta pagos a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, PayPal, Google Pay, Apple Pay y a través de programas de pago superior. Y al momento de grabar este video, Temu está realizando una venta de primavera donde encontrarás hasta un 90% de descuento. Así que en la caja de descripción de este video te estaré dejando el enlace directo a su sitio web y también el de todos los artículos que te estaré mostrando en este video. Además, con mi código de descuento que es EVER249 tendrás un 30% de descuento extra. De verdad que cuando esta marca me contactó dije, wow, todo suena muy bonito y se ve muy bonito. Cuando entré a su sitio web me sorprendí mucho con los precios, así que dije, quizás la calidad no sea muy buena, pero al recibir todos estos artículos puedo decirle que de verdad me han gustado muchísimo. Tengo mi carrito lleno. Ya les estaré mostrando todas las cosas que no van a ser colaboración, sino que voy a comprar porque tengo algunos proyectos en mente que quiero llevar a cabo. He estado buscando muchísimo una tienda en donde pudiera comprar cosas económicas y que más adelante van a ver de qué se trata. Y si todavía no te has motivado a ir y explorar por ti mismo su sitio web, aquí te estoy mostrando algunos de los artículos que puedes encontrar y estoy segura que al ver estos precios te vas a motivar. Para obtener más información pueden visitar temu.com y también pueden descargar la aplicación que está disponible tanto para iOS como para Android. Definitivamente tengo que comenzar mostrándoles esto. Tenía muchísimo tiempo por comprarlo y no lo había hecho, así que ahora aproveché y lo ordené. Es esta pulsera, no es un reloj, que se utiliza para colocar en esta parte los alfileres o las agujas. Miren, cuando estamos trabajando con amigurumis y utilizamos varios alfileres o agujas laneras, miren, pues usualmente, o por lo menos a mí, se me pierden muchísimo porque lo voy quitando y lo voy colocando donde sea. Pero de verdad estaba muy desesperada por tener uno, así que ahí lo venden a un excelente precio. Recuerden que en la caja de descripción de este video van a encontrar todos los enlaces de todos los productos que les estoy mostrando aquí. Lo próximo que les voy a mostrar es este set de perforadoras de papel
que de verdad, o sea, tengo que serle bien honesta, lo quería comprar desde hace mucho tiempo y no lo había hecho, así que aproveché y lo ordené. Y de verdad que me gustaron muchísimo porque trae 6 diseños diferentes. Trae el de la mariposa, el corazón, la estrella, una hoja, una matita de palma y una corona. Esto es buenísimo, hace una diferencia para cuando estén poniéndole pues tarjetas para sus clientes, la tarjeta de agradecimiento por su compra, también para los empaques en los llaveros. Así que de verdad que me ha gustado muchísimo y sé que le voy a dar mucho uso. Usualmente no estoy tomando pedidos, pero cuando quiero hacer algo para un tutorial y un cliente me lo ordena, pues aprovecho, tomo el pedido y grabo el tutorial. Pero cuando se lo voy a entregar al cliente, pues me gusta agradarlo con algo. Así que aproveché y ordené estos llaveritos que están muy bonitos. Me gustó mucho la idea de que se puede escribir. Y trae estas borlas, estas pequeñas borlas de gamuza que me gustaron muchísimo. Así que sé que a mis clientes también les va a encantar. Siempre les he dicho, estos pequeños detalles hacen la gran diferencia cuando el cliente recibe el pedido. Lo próximo que les voy a mostrar es esta cajita que trae de todo. Ven. Trae marcadores de puntos, un dedal, contadores de puntos, cinta métrica, tijera, agujas laneras de la de plástico en diferentes tamaños que me encantan para diferentes proyectos. Y trae ganchillos, estos de aquí que son desde el 2.5 milímetros hasta el 6.0 milímetros. Y los de adentro pues son los más pequeños. Ustedes saben, bueno, mis antiguos suscriptores saben lo que pienso acerca de estos ganchillos, pero quise ordenar esta cajita porque a veces cuando nos hace falta pues marcadores de punto, por ejemplo, me hacía falta contadores de punto, aproveché y pues ordené la cajita. Así me trae algunas otras cosas. Y también porque estaré impartiendo algunos cursos de crochet básico. Próximamente ya les estaré dejando saber. Sé que hay muchas personas esperando esto y les estaré pues facilitando la opción de que puedan comprar el curso con los materiales. Así que por eso puse esta cajita y me gustó mucho. Entre las cosas básicas que no nos pueden faltar, pues está una cinta métrica y las agujas laneras. Este color me gustó muchísimo, ellos lo tienen en diferentes colores. Y de esta cinta métrica a mí me encanta tener 3. Pues siempre tengo una guardada por emergencia, siempre tengo una en mi cartera y una en la mesa de trabajo. Así que por eso quise ordenar esta en uno de mis colores favoritos, un verde. Y las agujas laneras, que tanto se nos pierden, pero estas tienen puntas, o sea, tienen la punta así. A ver. Quise ordenarlas porque de las otras que tienen la punta más redonda, pues tengo bastante. Pero siempre ando buscando de estas. Y esas sí se me han perdido casi todas, así que aproveché. Otra de las cosas que se me habían acabado son estos botones que me gustan muchísimo. Ya ustedes pues algunos lo han visto en mis tutoriales, he utilizado, que dicen en inglés hecho a mano con amor. A ver si enfoco bien. A ver. Dicen hechos a mano con amor. De estos ellos tienen en diferentes tamaños. Yo tengo más grandes, pero se me habían acabado estos chiquitos. A mí me encantan para ponérselo a las cosas de bebé, por ejemplo, y también a algunas muñecas cuando son en tamaño grande y se ven muy bonitos. Antes de mostrarles el próximo artículo, pues me estoy riendo porque yo usualmente, bueno, se los voy a mostrar primero. Es este estuche de broches de metales a presión o botones de metales a presión que se ponen con esta pinza o alicate.
Y me estoy riendo porque yo soy de las que les encanta ordenar cosas que vengan en estas cajitas, en estos estuches, porque esto yo lo retiro, o sea, lo saco de ahí y pongo otras cosas. Díganme si ustedes también, díganme en los comentarios por favor que yo no soy la única que hace eso. Tengo muchísimas cajitas de estas. Por ejemplo, estos botones o broches los voy a poner en bolsitas y la cajita la voy a utilizar para poner piedrecitas, botones, pero botones de los de madera como los que les enseñé anteriormente. Pero con estos pienso hacer un proyecto que ya van a ver más adelante y estoy segura que les va a encantar. Así que vamos a ver cómo me queda. Antes de mostrarle los próximos artículos, le voy a decir por qué los ordené. Porque sé que van a preguntar qué es raro o van a decir que es raro que ella, en vez de ordenar más hilos o más materiales para tejer, ordenó eso. Pues siempre he querido decorar mi taller dependiendo de lo que se esté celebrando. Por ejemplo, para Navidad quiero decorarlo de Navidad, para San Valentín de San Valentín, en Halloween. Entonces voy a empezar ahora que estamos ya en tiempo Pascua y voy a empezar decorando con las cosas del día de San Patricio, que ustedes saben, San Patricio se celebra con mucho verde, el color verde predomina, así que he aprovechado y he ordenado algunas cositas que no voy a botar, o sea, después que pase San Patricio no las voy a tirar, porque el siguiente año, el próximo año, pues voy a decorar otra vez para este tiempo con lo mismo. Así que he aprovechado y he ordenado estos dos gnomos. Miren qué bonito. Ordené el varón. Miren qué lindo. Díganme en los comentarios si no están bien lindos. A mí me encantaron desde que los vi. Así que he ordenado el varón y la hembra. Miren qué lindo. También me gustaron mucho, pero mucho, estos sí me gustó de verdad. Estas luces, miren qué lindas. Y las ordené también en este tamaño grande. Me gustaron muchísimo. Todavía no sé cómo las voy a poner, pero más o menos tengo la idea. Algo que me gustó mucho de estas luces es que se utilizan con baterías, ¿ven? 3 baterías y pues así no se dañan. Muchas veces vienen con esas baterías que son redonditas, que normalmente yo cuando compro algo así y se me daña, pues suelo tirarla, no la reemplazo. Pero estas me gustan porque esas baterías pues siempre tengo en la casa. Eso es un plus, me encantó. Voy a hacer pues un video para ese día de San Patricio, así que me he ordenado un lazo para el pelo y también me he ordenado este t-shirt que me encantó. Bueno, los que me siguen desde hace tiempo pues saben que me encanta el color negro, así que me gustó mucho este que está sencillo, solo con el corazón verde. Y también aproveché y compré, bueno, ordené. Miren qué lindo está esto. A ver si se me puede ver bien. Miren qué lindo está eso. O sea, de verdad que todavía no sé para qué lo voy a usar. No creo que lo utilice en la decoración. Pienso que lo voy a utilizar para los ramos de flores o cuando vaya a entregar un pedido. Pues puedo con esto decorar la cajita porque de verdad que está muy lindo. Miren, díganme en los comentarios si no está bonito. Muchas veces yo utilizo solo este material, pero esas hojitas verdes le dan como un toque y se ve muchísimo más bello. Así que ya les estaré mostrando y dándole ideas para que puedan utilizar esto y si lo ordenan. Ahora sí llegó el momento que sé que muchos de ustedes están esperando y es ver cuáles fueron los hilos que ordené, pero antes quiero mostrarle esto que acabo de encontrar.
entre todas las cosas. En verdad no recuerdo para qué lo ordené, pero sé que lo ordené pensando en algún proyecto, porque cada una de estas cosas la ordené porque o lo necesitaba o estuve pensando en algún proyecto, así que voy a pensar para qué fue que lo ordené y más adelante van a ver en qué lo voy a usar. Ahora sí, los hilos que ordené lo hice pensando, como les dije, en un proyecto en específico que les voy a estar compartiendo. Así que por eso no elegí mucha variedad, sino cantidad. El primero que les voy a mostrar es mi favorito de todos y me gustó muchísimo. Miren esta combinación de colores. Son los 3 colores que voy a utilizar en un proyecto que sé que les va a gustar porque muchos de ustedes me han estado pidiendo proyectos para bebé y este será uno. Elegí solo estos 3 colores y esta bolsita está llena de estos 3 colores. Es un grosor número 3, es ligero y es 20% microfibra, 80% algodón, pero se siente súper suave. De verdad que cuando lo abrí pensé que era 100% algodón porque se siente muy suave y pueden utilizarlo para varios proyectos. El otro que también me gustó es esta lana. Es una lana 100% lana mercerizada. Me encantó este colorcito lila y lo voy a combinar con ese marrón. De este solo elegí esos 2 colores. Está muy bonito. Es un grosor muy fino. Es un número 1. Y de este ordené varios porque también, como les dije, es para un proyecto. El otro que ordené es este poliéster. Lo ordené en 3 colores diferentes, matizados. Me encantaron, me gustaron muchísimo. Cada uno lo estaré utilizando en un proyecto diferente, pero mi favorito fue este. Y por último, ordené este. Ordené uno solo para ver si me gustaba porque es acrílico y tiene un grosor que me gustó y que voy a estar utilizando. Voy a hacer una compra. Esto no va a ser colaboración, voy a hacer una compra. Bueno, ya yo tengo el carrito lleno con todo lo que voy a ordenar, porque de verdad les digo que la calidad es muy buena. Y no solamente ordené cosas para mi taller, para mis manualidades, sino también para cosas del hogar y para mi uso personal, porque de verdad que me gustó mucho el precio, el envío gratis, el % de descuento y todo eso. Así que espero que este video les haya gustado. Si tienen cualquier pregunta, no olviden dejármela en los comentarios y recuerden que cada uno de estos enlaces están en la caja de descripción de este video. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.